corrigiendo el camino en el dado caso que no lo estemos haciendo. Tú mencionas aquí que en términos de las metas del EPT, Educación para todos. dice México tiene la última cifra reportada un porcentaje de atención del 114%, el cual está 70 puntos porcentuales encima del promedio mundial. ¿De qué estamos hablando? Mira, qué bueno que haces esa pregunta. La calidad educativa, como te digo, tenemos solamente un grupo de indicadores que nos permiten más o menos irnos acercando al estado de situación, que no necesariamente pasan por estos aspectos más finos de la calidad de educación, pero son los que tenemos. Y en ese sentido, en el mundo, quien verdaderamente es una institución dedicada, un organismo dedicado a la educación, no es la OCDE. La OSD no es un organismo dedicado a la educación, es al desarrollo económico. Su sesgo es ese. Pero México se guía por lo que dice la OCDE para decir si estamos bien o mal en educación, cuando quien se dedica a la educación y sus indicadores son para 129 países, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ese es su tema. Entonces, lo que estamos expresando ahí es que los indicadores de la UNESCO nos dicen, nos compartimentalizan la educación y nos dividen en 6 metas que se ha propuesto el mundo en lograr para el año 2015. Y la primera pasa por el cuidado y desarrollo de la primera infancia. Y esto lo miden por la cobertura de la educación preescolar. México tiene la tasa de cobertura de educación preescolar más importante del planeta. Y eso no lo dicen en los críticos de la educación. Tenemos un avance brutal en materia de educación preescolar. Pero son los chiquitos. Claro, pero es ahí donde se forma el desarrollo de las aptitudes básicas para el aprendizaje de los seres humanos antes de entrar a la primaria. Y es compensatoria para las diferencias socioeconómicas de las familias. O sea, niños cuyos padres lamentablemente son ambos analfabetos, pero el niño, sus hijos van 3 años de preescolar, tienen un mismo rendimiento que un hijo de posgraduado. Ese es el efecto de la educación preescolar en las pruebas de ingreso a secundarias. Totalmente compensatorio. Entonces, quiere decir que en educación hemos hecho bien la tarea en ciertas cosas. Tenemos desde el año 1990, que es la segunda meta de educación para todos, desde el año 1990, o antes, cobertura universal de educación primaria, que es de las más altas de América Latina. Y similar a Cuba, Cuba tiene con mucho los indicadores más altos educativos de América Latina, lejos. Vamos, si Cuba participara en estudios como PISA, estaría dentro de los 10 mejores del planeta, lejos del resto de América Latina, que ocupa los últimos lugares de PISA. Esa es una educación de calidad. Claro que ahí hay un problema de otro orden político que tiene que ver con una dictadura, y es una dictadura y punto. Entonces, cada una de las metas, de las 6 metas de educación para todos, México tiene distintos comportamientos. En las primeras, que se refiere a la educación básica, tiene los mejores indicadores de América Latina. En las que se refiere a la educación en general, el analfabetismo en México, si bien no es alarmante como a principios del siglo pasado, sí es preocupante dado el nivel de desarrollo del país. Estamos hablando de un 6-7% de analfabetismo, más de 6-7 millones de mexicanos se declaran como analfabetos.
pues eso sí es preocupante. Y otro de los indicadores que son preocupantes para el país es que existen 32 millones de mexicanos que son mayores de 15 años y que no han terminado la secundaria, que conforman el rezago educativo. Esos son los dos grandes focos de la educación mexicana, que no son para lamentarnos, sino que son ventanas de oportunidad para las políticas que permitan llevar al país a un nivel mejor de desarrollo. No para... Ya es un hecho que esto es así. Entonces, hagamos algo al respecto. No como en este momento que menos del 1% del presupuesto de educación se dedica a atender el rezago educativo. Entonces, ahí hay una complicación en la forma de orientar el gasto público en la educación. Esa es una pregunta que a lo mejor suena un poco tonta, y si suena demasiado tonta, si tuviéramos que ver esta cuestión del rezago educativo, ¿a quién podría achacarse? ¿A las políticas públicas, a los tomadores de decisión o a los maestros? ¿Quién es el responsable? Obviamente que las políticas públicas. O sea, hay que entender que el rezago educativo es un rezago educativo histórico. O sea, nosotros, como te decía yo al principio de la entrevista, venimos de un país con el 80% de analfabetismo. De ahí venimos. Tener hoy día el 6% de analfabetos es una labor faraónica cuando hemos metido 1 millón de habitantes cada año. Ahora, ¿por qué no se ha dado continuidad a la educación? ¿Por qué no se ha buscado la manera de acabar con ese rezago educativo? Es un problema de enfoque de la política educativa. O sea, hay que dar recursos para atender a los adultos que dejan la escuela, a los jóvenes que dejan la escuela, a los niños que dejan la escuela. Porque ya se logró que todos entran a la primaria, pero cuando pasan a la secundaria, ahí tenemos una pérdida. Y en el mismo ciclo de la secundaria, ahí se van perdiendo una gran cantidad de chicos. ¿Por qué? Pareciera que la educación secundaria no es significativa para los jóvenes. Lo que van y aprenden en la escuela no le encuentran un correlato entre esos conocimientos y lo que están viviendo en su casa, lo que están viviendo en su comunidad. Entonces, hay que buscar la forma de que el currículo de secundaria responda a ese mundo de los adolescentes, para que sea significativo y los jóvenes vayan con gusto a la escuela, que sea como mi generación, que los jóvenes íbamos porque nos gustaba ir a la escuela, porque ahí teníamos a los amigos, porque ahí aprendíamos cosas, porque ahí encontrábamos maestros que nos enseñaban cosas útiles, que estaban más cerca de nosotros tal vez. Ahora un maestro que llega aquí 3 horas con 50 chicos, se sienta con 50, sale al otro salón, otros 50, sale al otro salón, otros 50, sale corriendo y toma un taxi, pues se va a la otra escuela, llega a la otra escuela, otros 50, otros 50, y sale para la segunda, tercera escuela. Eso es de locos. De ahí que hay el intento en este momento por parte de la Secretaría de concentrar a los docentes de educación secundaria todas sus horas en un solo plantel. Qué bueno que lo van a hacer, qué malo que no lo hayan hecho desde antes. ¿Por qué hasta ahora? ¿O por qué se dejó de hacer si es que se hizo en el pasado? Hay un conjunto de políticas públicas que se dejaron de hacer o que en un periodo reciente se creyó que se hacían por trámite. Les voy a dar un ejemplo. Las inscripciones anticipadas se hacen en febrero. Hoy día se cree que es un trámite que hay que cumplir. No es un trámite que hay que cumplir. Esta ciudad, yo fui director de programación educativa de esta ciudad 16 años. Yo inventé las inscripciones anticipadas. Teníamos una semana entre que se inscribían los chicos y empezaba el curso escolar. Entonces llegaban cientos de miles a inscribirse y había decenas de miles de lugares. Pero no teníamos más que una semana para resolver el problema, se quedaban afuera.
Entonces, ¿qué se dijo? Adelantemos las inscripciones para que nos dé tiempo, en primer lugar, de detectar la demanda real con nombre y apellido y una solicitud por escrito del papá, y nos dé 9 meses para poder construir escuelas, contratar docentes, producir libros de texto, equipar las escuelas, y llegado septiembre estuviera el lugar, el maestro, el libro y la banca para ese alumno. Hoy día se perdió ese concepto. Todas las inscripciones anticipadas se hacen por hacerse y no tienen un producto en términos de satisfactores y de planificación educativa para que al inicio de cursos todos los niños tengan su lugar. Entonces, hay una serie de procesos que hoy día se hacen como trámites. No son trámites, son componentes de un modelo de planificación educativa.